Pero amigos tienes, bueno, algunos, digamos. Y los dos personajes que hoy nos acompañan, tengo el orgullo de decir que son mis grandes amigos. Nos conocimos en las buenas, en las malas y en las complicadas. Hemos estado juntos en muchísimas luchas y hemos estado promoviendo la gran batalla cultural. Es ni más ni menos que mi amigo Humberto Musacchio, periodista, narrador, cronista, y el hombre que hoy cumple 80 años y que estamos celebrándolo, Gerardo de la Torre, gran novelista y persona. Sin más, los dejo. ¿Esto se oye? Sí, sí, sí. Habla como hombre. No puedo. No. Me acuerdo mucho, hace 50 años. ¿Se oye? No se oye. Sí. Mande. Ahí. Hace 50 años, 68, en el 68, íbamos a hacer una manifestación que iba a partir de antropología y nos lo rodearon de soldados y no pudimos salir. Hubo desde luego las otras. Y por ahí caminando yo conocí a Paco Ignacio de Vista y por ahí me lo encontré furioso con un grupo de muchachos como de su edad, tendrían 18 o 19 años, yo creo, entre 17 y 20 años, estaban furiosos todos mentando madre, ya y nada más los pasé a saludar y me seguí porque yo ya tenía mis 30, ya tengo mis 80. Entonces, pero es uno de los grandes recuerdos de cuando conocí a Paco, de cuando lo comencé a tratar. De Musacchio también nos conocemos de por esos años, yo creo que un poquitito después de 68, y si no me equivoco nos conocimos cuando ingresábamos al periodista, menos que él tenga otra idea, y yo quiero preguntarle a ver si se acuerda en qué circunstancias nos conocimos él y yo. Yo lo voy a decir, pero antes quiero decir que me da mucho gusto estar con Gerardo de la Torre, el ochentón, porque es un compañero de muchos años, es un escritor que siempre se ha mantenido en la pelea. Gerardo de la Torre fue obrero petrolero durante 18 años y siendo obrero petrolero participaba en grupos de teatro, en talleres literarios y se convirtió en escritor, un escritor muy celebrado, muy apreciado por sus pares, por sus compañeros de oficio. Ha sido guionista de cine, de televisión, un guionista exitoso, y sus libros, bueno, pues ahí están, porque toman como tema la vida de la clase obrera, sus esfuerzos, su trabajo, los obstáculos a los que se enfrentan para sobrevivir, porque parece que en esta sociedad no se trata de vivir, sino de sobrevivir. Y bueno, Gerardo para mí es admirable porque se ha mantenido leal a su clase, se ha mantenido leal a la clase obrera a lo largo de todo este tiempo, cuando que lo más fácil hubiera sido que un escritor que ha tenido algunos éxitos, sobre todo como guionista, éxitos económicos, pues muchos compañeros se desclasan, olvidan su origen y prefieren apoyar al PRI o al PAN, ¿verdad? En efecto. Bueno, ya los vimos, ya vimos algunos en un programa del periódico Milenio hace muy poco, tratando de hacerle una encerrona al peje, ¿no? Fracasaron, pero bueno, ahí estaban algunos escritores contemporáneos. Pero no pudieron, ¿no? No pudieron. Bueno, yo quiero hablar de Gerardo de la Torre porque cuando en 68 pues yo participaba en las brigadas y muchas mañanas íbamos a la refinería de Azcapotzalco y ahí a puerta de fábrica hacíamos el meeting y teníamos que correr casi de inmediato porque salían a perseguirnos los granaderos o los soldados. Y quiero decir nada más, aunque supongo que Gerardo lo sabe mejor, que cuando teníamos que huir de la policía, de los soldados, la gente que vivía alrededor de la refinería eran familias de petroleros en su inmensa mayoría. Nos abrían la puerta, nos metía a sus casas, cerraban y no permitían que entrara la policía ni el ejército. Y se subían a la azotea y les tiraban ladrillos Sí. o piedras, pues. Es un episodio heroico de las familias petroleras, eso me parece muy hermoso.
Bueno, yo lamentablemente no conocí a Gerardo en 68, pese a que él encabezaba el Comité de Lucha de la Refinería de Azcapotzalco, una refinería que ya no existe y que era, pues yo creo que de los principales centros de trabajo de Pemex. Y lo conocí en 1969, creo que en marzo, cuando yo llevé mis primeras cuartillas, mis primeras notas a Juan Rejano, que era el director del suplemento del Nacional, de la Revista Mexicana de Cultura. Juan Rejano era un poeta español del exilio, comunista, amigo de García Lorca, un personajazo malagueño el hombre, cetrino, porque tenía el rostro semiverdoso. Era un gitano, pues, Era así, un gitano de una planta en toda de la un línea. gitano moreno, delgado, siempre muy erguido. Entonces ahí conocí a Gerardo en la oficina de Juan Rejano, una oficina pequeñita, siempre llena de papeles, y terminando nuestro trato con Juan Rejano, que recibía nuestras notas, nos regañaba generalmente. Gerardo era muy igualado, yo le decía señor Rejano, y Gerardo le decía Juan. Pues éramos comunistas los dos. No, yo también. Porque... Pero yo respeto a mis mayores, Sí. Por eso respeto a Gerardo, porque es Sí. mucho mayor que yo. No Bueno, mucho. Ahí lo conocí y después de estar con Rejano bajábamos a una cantina que todavía está donde estaba entonces, que se llama el Salón Palacio. Ahí nos reuníamos los escritores que colaborábamos en el suplemento y otros que ni siquiera colaboraban, y ahí nos veíamos cada semana y era verdaderamente una escuela. Una escuela porque había veteranos cuya plática era toda una cátedra. Por ejemplo, estaba Rodrigo Arenas Betancourt, un escultor colombiano que tiene una escultura en la ciudad universitaria, otra en la antigua SCOP, la escultura que da hacia Niño Perdido, hacia el eje central. El Simón Bolívar, si no me equivoco. Es un personajazo, Rodrigo Arenas Betancourt. Bueno, pues allí estaba con nosotros con una humildad, tratándonos como iguales a los que apenas empezábamos en aquellas, ¿no? Y bueno, pues estaban otros amigos nuestros, Alfredo Cardona Peña. Alfredo Cardona Peña, costarricense, poeta, periodista, que en esa época había comenzado a hacer historietas en Novaro y hacía precisamente Fantomas, donde nos invitó a todos en la cantina, todos los que estábamos ahí reunidos. Dice, ¿quién quiere hacer historietas? 20 estábamos ahí, 20 levantamos la mano. Llegamos 6, nos quedamos 2, Gonzalo Martré y yo. Yo hice Fantomas y otras durante 4 años. Gonzalo Martrés siguió como 10 años haciendo historietas. Yo quería decir de Alfredo Cardona Peña que era de Costa Rica, era tico, pero como estaba casado con una mujer de Juchitán, le decían el Juchitico. Sí. Él se puso Juchitico, él se decía soy Juchitico. Lo adorábamos, lo queríamos y además, mucho. Sí, además corrompía su apellido, decía que no era Alfredo Cardona Peña, sino Alfredo Cabrona Peña. Sí. Bueno, y estaba también otro Raúl González, un poeta guatemalteco que participó en los movimientos revolucionarios de Guatemala. En el gobierno de Jacobo Benz estuvo como director de la reforma agraria en Guatemala, lo que provocó la intervención de Estados Unidos, la invasión y el descarrilamiento del gobierno de Jacobo Benz en 1954 precisamente. Fue parte del exilio guatemalteco en el que vinieron otro poeta como Carlos Illescas y un narrador como Tito Monterroso. Ni más ni menos, ¿no? Bueno, pues esos personajes… Esa era nuestra flota, pues. A veces Juan Rejano bajaba y pues era una cátedra escuchar la conversación de esos hombrones, esas figuras que nos mantenían alelados escuchándolos, y pues como se nos secaba la boca teníamos que pedir las otras, ¿no? Pero conste que eso se acabó para nosotros, bueno, para él. Gerardo toma por los dos. Sí, no, ya nada más por mí. A ver, pero yo te quiero preguntar, Gerardo. A ver. El haber sido obrero petrolero durante 18 años te marcó evidentemente, porque tu obra literaria pues es una obra inspirada en esa vida, en esos personajes que conociste entonces. ¿Sigues viéndolos? Híjole, lo que pasa es que ya casi todos desaparecieron y eran de mi edad, pero pues bueno,
Yo ingresé a Pemex, entré a Pemex, tenía yo 15 años, 1953, me salí en 71, o sea, 18 años después, tenía yo 33 años y ya tenía 2 libritos publicados. Aquello de comenzar, digamos, a insertarme en el movimiento literario en México, me ganó un apodo en ese tiempo, todavía hay por ahí quien me lo repite. Me decían el obrerito mundial, pero unos me lo decían con mala leche y otros me lo decían de cariño, aparte me abrazaban y me besaban, pero la mayor parte me lo decía de mala leche. Ah, sí, el obrerito mundial. Oye, ¿y siguen con los dientes completos? No, ya no. Gerardo era beisbolista también. Bueno, también jugaba béisbol porque entre los petroleros solo se jugaba béisbol en aquel tiempo. Debo aclarar que mi familia era petrolera de Minatitlán, del sur de Veracruz. Mi padre trabajó en la refinería. Yo nací 3 días antes de la expropiación y por un azar del destino nací en Oaxaca, porque mi madre era oaxaqueña y ante la inminencia de algo que sonaba que iba a pasar en esos días del petróleo y de las compañías inglesas, gringas, holandesas, etcétera, entonces estaba muy revuelto el ambiente y mi madre se fue a Oaxaca, ahí me parió y al mes ya estábamos de regreso en Minatitlán, donde a los 4 o 5 años ya jugaba béisbol. Era natural para mí el béisbol, en la refinería también jugábamos mucho béisbol y el hecho de jugar béisbol yo creo que me inclinó o me empujó o me impulsó a ingresar al Partido Comunista, porque durante las luchas obreras de 1958-1959, encabezadas por Demetrio Vallejo entre los ferrocarrileros, encabezadas por los chimales en la refinería de Azcapotzalco, resultó que en los choques con los granaderos que eran ahí en donde estaba el Caballito antiguamente, en el cruce de Reforma Bucareli, Avenida Juárez, habían derruido un edificio, había muchas piedras. Entonces, como yo era pitcher, me distinguí tirándole pedradas a los granaderos y a los policías y a medio mundo que nos echaban, y de resultas de eso, juro que es cierto, que por eso se fijaron los compañeros del Partido Comunista, eran 2 o 3 comunistas que había en la refinería, y comenzaron a platicar conmigo y luego me reclutaron, no me pude negar. Oye, ¿y tus compañeros petroleros cómo recibieron? Mis compañeros petroleros… ¿Cómo recibieron tus primeros libros? El Vengador, Ensayo General. Sí, lo que pasa es que yo, como andaba por el mundo buscando qué hacer aparte de trabajar en la refinería, primero me metí a unas clases de teatro en la Escuela de Arte Teatral de Limba, que estaba detrás del auditorio. Ya no sé si esté ahí, pero bueno, ahí conocí a Juan José Arriola, que nos daba clase de verso, y supe que Arriola tenía un taller literario. Entonces me fui a meter al taller literario de Juan José Arriola en la colonia Cuauhtémoc. Ahí gratuitamente nos recibía a todos, leía nuestras cosas, bueno, leía las cosas de casi todos, debo decir que menos las mías. En efecto, llegábamos y poníamos nuestro trabajo, que queríamos que se leyera en clase, y leía todo, y lo poníamos abajo de la pila. E iba pasando la pila e íbamos viendo cómo iba subiendo nuestro texto. Usábamos papel de colores, usábamos clips, usábamos algún distintivo y veíamos cómo iba subiendo. Y me di cuenta 2 veces de que cuando llegaron arriba mis cuentos, los echó para abajo otra vez. Se lo fui a decir, me fui a quejar con él, maestro Arriola, ¿por qué? Me dijo, estos cuentos me irritan, tiene una prosa muy áspera. No me quiso decir que mis cuentos eran muy malos, que esa es la verdad. Trataba yo de imitar a Arriola, escribiendo unos cuentecitos ahí muy monos en los que no pasaba nada, ¿no? Y entonces me di cuenta de que la verdadera vida fluía a mi lado en la refinería de Azcapotzalco. Comencé a escribir sobre los petroleros, comencé a publicar cuentos ya en el Centro Mexicano de Escritores, donde llegué a ser becario, y publiqué mi primera novela que trata precisamente de las luchas de 58 y 59. Mis compañeros petroleros los he perdido de vista, casi todos. Uno que otro aparece y siempre me dice lo mismo. Vamos a hacer, uno de los compañeros de 68, que yo creo que es de los pocos que quedan vivos de aquellas jornadas,
y siempre que lo veo, que es cada 6 meses, cada año, me dice, vamos a hacer una reunión donde nos vamos a reunir todos los de 68. Tiene 5 años diciéndome, no se ha hecho jamás esa reunión, pero ahí sigue y un día algo pasará. Yo tengo muy presente una vez que me encontré con Gerardo, ya después de que nos habíamos echado unos tragos. Un día de clases, yo llegué a la universidad, yo estaba en la Escuela de Economía, y nos encontramos con que los porros habían golpeado a unos compañeros. En 69 y 70, después del movimiento de 68, la universidad se llenó de porros y los estudiantes teníamos que lidiar también con eso. Afuera nos detenía la policía y adentro estaban los porros intentando golpear al que se dejaba. Y efectivamente golpearon ese día a unos compañeros, entonces organicé un grupo, agarramos unos palos y detuvimos un camión y les dije, nos vamos a buscar a estos desgraciados porque no se vale que agredan a los compañeros. Pues generalmente les echaban un montón, ¿no? Pues vamos a ver ya cómo nos toca. Y en eso que llega Gerardo con un grupo de petroleros y se incorporan a la brigada, ¿no? Hombre, pues sí, a todo dar. Si se trataba de golpes, ahí está, ¿no? Pero recuerdo perfectamente, Musacchio tenía una chamarrita verde militar muy sencilla, muy ligera, que traía remangada y andaba con su garrote en la mano, me acuerdo de ese día precisamente, y venían en una camioneta, en un camión, venía en el estribo precisamente, agarrado con una mano y con la otra enarbolando el palo, el garrote ese, y buscando, y primero nos vieron a nosotros, creo que por eso fueron hacia allá están los porros, y no éramos los petroleros que andábamos allí en otra cosa. El hecho es que sí, de ahí en adelante comenzamos a decirle el comandante Musacchio. Comandante, me decía. El comandante también. Oye, pero el hecho de que hayas tomado temas de la vida obrera, me imagino que tuvo una repercusión entre tus compañeros. Sí, bueno, había 2 en la refinería que leían mis libros y en esos tiempos se murió uno, dije, chin, ya nada más me queda un lector entre los petroleros, ¿no? Ya se me quitaron las ganas de escribir algo, pero no, publiqué unos 20 cuentos sobre petroleros que por ahí andan rondando, ya no sé ni dónde encontrarlos, y 4 novelas que también ya, bueno, aquí con la brigada repartimos 2 de ellos, La Muertes de Aurora, que es mi novela sobre 68, e Hijos del Águila, que es una novela sobre la expropiación petrolera, que no viví. Hijos del Águila es una novela premiada, además. Hijos del Águila, por la compañía El Águila, que era la petrolera que estaba en Minatitlán. Y que fue expropiada por Lázaro Cárdenas. No, pero 2 petroleras, Muertes de Aurora e Hijos del Águila. Las pueden descargar gratis en la página de la Brigada para Leer en Libertad, las pueden descargar en PDF o en Sí, aunque no las lean, sí. No se preocupen. No se van a perder gran cosa si no las leen. Son buenas, son muy buenas. La línea dura. Sí, hay otro. Bueno, yo quiero decir de La línea dura, que es un libro al que le pegamos muy duro, varios amigos, porque nos pareció que esa era una obra muy menor de Gerardo. Y les pareció que era muy menor porque los reflejaba precisamente a ellos. Es una novela llena de borrachos, llena de vividores, viven en comunas y son padres de los hijos y no saben quiénes son los hijos de quién, y entonces les molestó mucho porque la publiqué con sus nombres, que formaban una comuna, bueno, un grupo que se llamaba Círculo, Honor, Prejuicio, Trago y Cultura del Salón Palacio, precisamente. Honor, Prejuicio, Trago y Cultura, sí. Y efectivamente, después de 68, yo creo que desde antes, como en Estados Unidos empezaron a formar comunas, en México también muchos jóvenes vivíamos en comunas, no necesariamente donde el sexo se practicara sin ver a quién, no necesariamente. Pero no necesariamente, juntos, pero sí se daba el caso. Se daba el caso. Pero vivíamos bajo el mismo techo y compartíamos miserias y el poco dinero que nos caía, nos organizábamos para cocinar para todos, en fin. Eso era la comuna, y Gerardo se inspiró en esa obra tan noble para escribir ese libro difamador de sus amigos. Bueno, pero era una novela que tenía un sentido crítico. En el argumento, digamos,
es muy sencillo, es un tipo sastre, es un sastre, proletario pero sastre, que decide tomar una chinampa en Xochimilco y declararla segundo territorio libre de América, siguiendo el ejemplo de los cubanos. Ese es el tema. Y entonces lo que cuenta la novela son los 3 días en que se va a despedir de sus cuates, que son por un lado lumpenproletarios y por el otro lado estos muchachos de las comunas, que son los que aparecieron todos con sus nombres ahí en la novela. Y aparte una novia por ahí, unos amores y todo, desde luego eran despedidas entre trago y trago, ¿no? O se pasaron los días bebiendo hasta que se fue y ya no supimos de él. Supongo que fue a dar al manicomio en todo caso, ¿no? No, y nos tocó conocer en esa época personajes como Beso Díaz Fernández. ¿Como quién? Perdón. Beso Díaz Fernández era un nicaragüense que quería organizar una guerrilla en México para irse a Nicaragua a combatir a Somoza, lo cual era muy noble pero absolutamente improbable. Oye, Gerardo, pero tú estuviste en el grupo de guionistas de Plaza Sésamo cuando empezó la serie en México. Sí, curiosamente, 2 de los 4 guionistas de Plaza Sésamo, esto fue en el año 72, éramos miembros del Partido Comunista. Así que no se dejen decir que eran unas historias de Plaza Sésamo imperialista y todo, no es cierto. 2 de los guionistas, Juan Manuel Torres y yo, éramos miembros del Partido Comunista. Y ya luego salimos de ahí y otras cosas pasaron. Con Plaza Sésamo, que era una cosa más o menos independiente aquí, financiado por un grupo, el Taller de Televisión Infantil en Estados Unidos, pero digamos que aquí éramos independientes. Luego ya cayó en manos de Televisa y se acabó la buena onda de Plaza Sésamo. Hay que decir que Juan Manuel Torres, el amigo al que se refiere Gerardo, era un escritor también interesante, intenso. Estudió cine en Polonia, Polonia era un país famoso por los cineastas. Todavía hay varios por ahí, ¿no? Muy Roman buenos. Polanski estuvo en la misma Roman escuela Polanski. que Juan Manuel, por ejemplo. Andrei Y Baida. el maestro de ellos era Andrei Baida, que ya murió, pero que dejó muy apreciables películas. Juan Manuel aquí hizo varias películas. Una primera que se llamó La Otra Virginidad, con Meche Carreño, el debut de Leticia Perdigón, recuerdo muy bien, Valentín Trujillo y Arturo Beristain, y con esa película ganó un Ariel compartido con el Indio Fernández. O sea, ponemos a Juan Manuel en un muy buen nivel. Luego se casó con Meche Carreño, tuvo un hijo con Meche Carreño. Nadie es perfecto, me dijeron. Y ya le fue muy mal en la vida porque lo dejó Meche Carreño y se dedicó al trago acompañado por algunos de nosotros, y un día se mató en la calzada de Tlalpan antes de cumplir los 42 años en un choque, venía manejando. Totalmente ebrio. Totalmente. Ahora, con cervezas ahí en el… dirigió otras películas. Dirigió varias películas, pero creo que la esencial, bueno, esa es muy buena, La Otra Virginidad, con Meche Carreño y Leticia Perdigón, pero también… De hecho, todas las películas que hizo en adelante fueron con Meche Carreño. Hizo una última que se llamó La Mujer Perfecta y fue cuando lo dejó Meche por andarle echando tantos elogios, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, Juan Manuel, La Mujer Perfecta te resultó una perfecta hija, etcétera. Y me persiguió Juan Manuel con una botella. En una fiesta estábamos, claro. La botella era de refresco. Eso era imperdonable, ¿no? No, yo voy a contar aquí una anécdota de mi amigo Gerardo de la Torre. Una vez nos estábamos tomando unos traguitos en su casa y ya estábamos hasta atrás. Y René Avilés Favila, que había sido su amigo del alma, su hermano, durante 20 años, empezó a molestarlo de manera insistente, hasta que yo me enojé y le dije, o te calmas o te parto la cara, ¿verdad? Sí. Y Gerardo salió y dice, como era su amigo del alma, me dice, antes me la partes a mí. Y yo defendiendo a este burro, ¿no? Bueno, pero lo hemos estado diciendo y repitiendo, pues, lo de los tragos y todo eso, pero bueno, la vida no fue tan dulce siempre. La verdad es que nos esforzamos mucho,
Musacchio comenzamos juntos en el periodismo, aunque también publicábamos cuentos y en el suplemento. Yo me fui por el lado de la narrativa, Musacchio se inclinó más al lado del periodismo y la crónica. Y escondí los cuentos que había publicado, que eran horrorosos. Sí. ¿Los cuales? ¿Los míos? Ah, porque los míos también, los primeros, ya luego mejoré. Pero sí nos costó mucho trabajo y a mí me costó trabajo. Bueno, estuve en el periodismo, estuve en la corrección de libros, corrección y revisión de libros, estuve haciendo, bueno, cuentos y novelas, estuve haciendo historietas, como ya conté, con el Fantomas y otras de crímenes ahí. Estuve haciendo mucha televisión, empecé en Plaza Sésamo y debo de haber hecho unos 500 programas a lo largo de unos años que estuve muy metido en eso. Luego llegué a hacer cine con Felipe Casals, que es uno de los grandes, si no es el más grande director vivo en México ahorita. Gran director. Y últimamente, todavía en estos años, me gano la vida haciendo traducciones para una editorial que por ahí vimos un montón de libros, pero no mis traducciones, porque ya se acabaron seguramente. No es cierto. Pero he hecho de todo, pues, y tuvimos que darle a eso y no era para tanto. El trago sí, los sábados sí nos agarrábamos unas buenas, nos peleábamos entre nosotros y luego el lunes ya éramos otra vez amigos. Y trabajadores, porque si no, no comíamos, ¿no? Era más o menos el asunto. Yo quiero decir que en el Partido Comunista, Gerardo, también Juan Manuel Torres, participaron muy activamente para formar la célula de cineastas. Primero estuvieron en una célula de intelectuales, donde estaban escritores, pintores, Mario Orozco Rivera, Juan de la Cabada, tu amigo René Avilés Favila, y algunos otros. Pero después hubo más especialización en el Partido Comunista y se formó una célula de cineastas, pues con grandes personajes, tú los debes recordar bien. Bueno, sí. Primero, la primera célula en que estuve, desde luego, fue la célula de los trabajadores petroleros, que éramos 4 o 5, pero bueno, hicimos periódicos clandestinos porque no se podían hacer de otra manera en la refinería. Luego estuvimos en una célula que se llamaba de escritores y artistas. Estaban estos mencionados por Humberto Musacchio. Y finalmente hicimos la célula de cinematografistas, donde estaban Juan Manuel Torres, Jorge Fons, Gonzalo Martínez, Sergio Oljovich, directores. Claudio Obregón, que era uno de los mejores actores del cine mexicano, que hizo RID México Insurgente, por ejemplo, y estaba Margarita Susán, que era documentalista, y ahí sí éramos como 20. Nos tocó hacer en el año 78, cuando el Partido Comunista obtuvo su registro legal y definitivo, que se quedó con él el PRD, por cierto. Que digamos que hace negocio con ese, sí, con ese registro, ¿no? Lo ligó con fue a dar allá con compañero acompañante del PAN. Es un registro que costó sangre. Que costó muchos años de cárcel para muchos compañeros. Al 78. Torturas. Y entonces tuvimos la oportunidad. Estos miserables lo usan para sus negocios, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacer los primeros programas y los únicos programas que se han hecho del Partido Comunista Mexicano, los únicos programas que se hicieron del Partido Comunista Mexicano. Estaba Javier Robles entre los guionistas también, por ejemplo. Bueno, y en esos primeros programas, me acuerdo muy bien, teníamos un secretario de propaganda del Partido Comunista, que por ahí anda todavía, Pablo Gómez, y que nos aconsejaba: ustedes los cineastas, nadie ve su cine porque no saben hacer, hagan persecuciones, coches que choquen, que se incendien, hagan algo más llamativo, no quieran hacer rollos. Pues ¿cuáles rollos si el rollero era él? No, y entonces cuando íbamos a hacer… Pero un día les dijo, esto del cine es muy fácil, miren, y se puso a darles lecciones de cine. El cine es muy fácil, sí. Lo que tienen que hacer es persecuciones de carros y choques y se incendian y maravilloso, sí, bueno, así vamos a hacer maravilloso cine. El hecho es que en ese primer programa insistimos mucho, Claudio Obregón iba a ser el presentador, y le insistimos mucho a Claudio, nosotros en privado, en que cuando sonaba el Internacional y se agitaba una bandera roja con la voz y el martillo, y el Partido Comunista presente, y en eso aparecía Claudio Obregón en pantalla con
traje y corbata, aunque no se veía muy comunista, pero bueno. Y decía, y tenía que decir según nosotros, señores, el Partido Comunista se honra en presentar su primer programa de televisión de una serie que va a hablar. Y Pablo Gómez se opuso terminantemente a que dijera, señores, muy buenas noches. Nosotros no andamos con saludos, somos rolleros y no sé qué. Y total que nos amenazó con corrernos del programa. Hicimos 4 programas y en efecto nos corrió. Teniendo a los mejores cineastas de México. Bueno, el primero lo dirigió Fons, me acuerdo, Jorge Fons, que es el autor de Rojo Amanecer, la película, y de Los Albañiles, por ejemplo. Para que vean que la peste de la política también salpica a la izquierda, ¿no? Oye, Gerardo, pero has tenido muchos amigos, has tenido discípulos. ¿Cuántos años estuviste de maestro en la Escuela de Escritores de la SOGEM? En la Escuela de Escritores de la casi desaparecida SOGEM estuve 26 años dando clases. Bueno, ahora la Escuela de Escritores, o la SOGEM, es una oficina de Televisa, me dijeron, ¿no? La SOGEM sí se dedica a proteger a unos cuantos, sobre todo ya hay gente de televisión. Era Sociedad General de Escritores de México, ya de general no tiene nada, fue degradada a sargento, ¿no? Ya no es lo que era ni la SOGEM y mucho menos la escuela, porque está ahora un presidente absolutamente derechista, pero no derecho, que lo primero que hizo para vengarse de que lo habíamos hecho críticas cuando era presidente del Consejo de Vigilancia de la SOGEM, nos corrió. Lo primero que hizo fue corrernos y llevó, según él, a los grandes maestros y ahora la escuela pues está muerta o semi-muerta, o agoniza. Pero bueno, fueron 26 años maravillosos donde el chiste era no tener secretos para los alumnos, decirle todo lo que sabíamos y lo que más nos interesaba era que nos superaran. Ahorita hace ratito por aquí me encontré a un exalumno y me regaló un paquetito de libros diciendo, mira, esto estoy haciendo. Y eso le da a uno mucho gusto ver que los alumnos ahí están trabajando, están en televisión, están en el cine, están en la literatura. Y estuviste también en la mesa directiva de la Sociedad General de Escritores cuando efectivamente defendía a los escritores. Cuando defendía a los escritores, ahora ya ni hay escritores. Creo que yo fui el último el último mohicano que abandonó ya la SOGEM como escritor de literatura, pues. Hay escritores de televisión sobre todo y unos cuantos de cine quedan, pero ya casi nada o nada brillante. Y de teatro creo que también lo mismo, ¿no? De teatro tampoco hay así, pues ya para empezar ya no está Leñero, ya no estuvo Argüelles, ya no están los grandes dramaturgos mexicanos, ya se murieron pues, pero no han surgido los relevos y menos en SOGEM. Publicaste recientemente con motivo de tus... ¿qué son? 180 años, ¿cuántos cumpliste? Casi 80. Acabo de cumplir 80 este mes. Publicaste una recopilación de cuentos. Una recopilación de 50 cuentos. Quería yo publicar un cuento por año de vida, pero cuando el editor posible vio 80 cuentos y que iba a salir un volumen como de 400, 500 páginas, dijo, no, eso no lo puedo hacer. Entonces le corté 30 y quedó en 50 y algunos muy breves y ya salió un libro de 270 páginas, que no sé por qué no anda por aquí, no, yo creo que el editor se ha ido de vacaciones. Oigan, por cierto, ahorita estamos hablando de los comunistas y hay un libro que se llama La Rojería, de un tal Óscar de Pablo, que es excelente, se lo recomiendo. ¿Se está vendiendo aquí La Rojería? Pues vayan a una librería, son biografías de comunistas del siglo XX, donde hay cada personajazo que cuando en este país haya justicia vamos a convertirlos en próceres, porque sí, ya lo son. Bueno, y ahora, desde luego, como en el PRI, en el PAN, no tienen muchos argumentos ya contra la izquierda, repiten lo que se decía hace 40, 50 años de los comunistas, que el oro de Moscú y que los asesores rusos y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Tú te acuerdas de eso? Pero ¿no? Sí comíamos niños. Sí, yo tengo una escena en una película el mole verde, en que están tocando la Internacional y destapan la charola y hay un niño ahí que se van a comer los comunistas.
película que por desdicha no se hizo, pero hice el esfuerzo. Pero Ese- tú sabías de eso, de cuando se acusaban del oro de Moscú y que recibíamos y que no sé qué. Pues yo nunca lo vi. ¿Qué pasó? ¿Quién se quedó con él? No, pero yo lo que observo es que en la campaña electoral de hoy, las acusaciones que le hacen al Peje se parecen mucho a las de aquellos tiempos. Ya Sí. no lo acusan del oro de Moscú porque ya eso ya es una Pero sí historia. lo acusan de los asesores rusos, por eso se Asesores puso rusos, Andrés ¿no? Manuelovsky. No, pues, Para pitorrearse de sus acusadores, ¿no? sí. Pero me parece pues que hay que estar muy alertas ahí, porque esas campañas miserables, sucias, de priistas y panistas, y de periodistas, hay un dirigente del PRD en la Ciudad de México, cuya misión en la vida, y yo creo que hasta en la muerte, es sonarle todos los días a López Obrador, como si no hubiera otros problemas de los que debiera ocuparse un dirigente político, pero bueno, a ese extremo llega el odio, el rencor de lo que queda del PRD, que ya son creo que 4 personas, 4 y media por ahí. 4:30 con la Barrales, sí. Con la media es Alejandra Barrales. Alejandra Barrales, que traicionó a su sindicato, por supuesto, ¿no? El sindicato de La Aeromoza, sobrecargos de de aviación. aviación. A ver, ¿y qué otro personaje te ha impresionado especialmente, Gerardo? Pepe Revueltas. José Revueltas. José Revueltas fue para mí una inspiración, no tanto por su literatura, que sí la leí, la sigo leyendo, etcétera, sino por su comportamiento como personaje. Jamás se llevó nada. Había que decir, como en una novela de John Steinbeck, que hablan de un comunista que está en el piso y un líder se para frente al cadáver y dice, y le dice a los demás miembros de un sindicato: compañeros, este hombre nunca quiso nada para sí mismo. Ese era el tipo de ser humano que era Pepe Revueltas. Y murió pobre, ¿eh? Un Muy- político que muere pobre en este país, mis respetos. En efecto, sí. Si Peña Nieto se muere, será pobre. Pero muere en Casa Blanca. A una Casa Blanca ahí en las Lomas, ¿no? Sí, sí. El robadero de este sexenio, ¿qué te parece, Gerardo? Yo creo que ni en el sexenio de Miguel Alemán, ¿no? Híjole, sí. Para empezar, digo, ahora se está acusando al Peje de que quiere acabar con el aeropuerto. Bueno, lo que quiere acabar es con los cochupos y la corrupción que hay en la construcción del aeropuerto. Para empezar, la barda perimetral que construyeron, se le encargaron, no sé por qué razones, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la barda tiene un costo que, como si las paredes fueran de oro, de la maldita barda esa que están haciendo, la barda perimetral. Entonces, por ahí comienzan. Y desde luego, ¿cómo se llama? ¿Meade? Sí, ¿verdad? Meade. ¿Meas qué? Mid. Sacó respeto. el PRI un spot donde se ve, tiene por ahí un antepasado medio ilustre, y se ve calle Meade y dicen, y aparece un periodista diciendo, se escribe Meade, pero se pronuncia Mid, no vayan a equivocar si crean que es mexicano. ¿Sí? No. Bueno, sí, nació en México. Es un gringo nacido en México, hay varios en el gobierno. Pero voy a volver a la literatura, porque si no nos van a acusar aquí de agitación. Aparte de Revueltas, háblanos de otros escritores que te haya tocado tratar, que los admires. Te fuiste muy de paso con Arreola, pero Arreola Sí. es un personajazo y un gran Arreola, escritor. desde luego, Arreola con hablar nos estaba enseñando a usar el lenguaje. Y la principal recomendación, y esa sí seguí de Arreola a la larga y hasta la fecha, fue amar el lenguaje, amar las palabras, preocuparse por hacer que las palabras adquieran un sentido poderoso, y no solo poderoso, sino que fluyan y que sean hermosas, pues, que los párrafos sean hermosos, que eso es hacer una buena literatura. No es nada más escribir al fregadazo, aunque las historias sean muy buenas. Y eso es una lección que aprendí de Arreola y que siempre no las repetía, y que cuando no las repetía, de pronto con oírlo hablar bastaba. Hablaba con una corrección, una pureza, una limpieza y con un gran sentido de la expresión literaria. Ese es Arreola por un lado. Oye, y en sí. el caso de los que escribimos, pero no escribimos bellamente, como lo hace un buen literato, ¿qué es lo que recomiendas? Escribir fluidamente, que la prosa fluya,
Hoy en la mañana estoy yo leyendo Octavio Paz y encuentro que también es un gran pensador, se merece todos los premios Nobel que le pudieran dar y todo, pero no sabía usar la letra A. Su prosa está llena de letras A, bueno, de preposición que sobran. Y eso hoy en la mañana precisamente leyendo La llama doble. Pero Octavio Paz es un escritor fuera de serie. Sí, desde luego, no lo niego que sea un fuera de serie, pero pero bueno, ese problema de la A, como les dije hace rato que fui corrector, yo corregí unos 40 libros en Planeta, en la editorial Planeta, durante unos 10 años me echaba yo unos 40 libros de revisión, corrección anualmente. Entre ellos me tocaron Vargas Llosa, El Gabo, etcétera, etcétera, etcétera. Sus libros es de la Cátedra Cortázar, y en efecto casi ninguno sabe usar la letra A, la preposición A. Que se dice que la preposición A se debe emplear delante de persona u objeto personificado, así dice la regla. O bien tiene un sentido de dirección, que es otro, ¿no? Voy a Guadalajara, pero no se puede decir un huracán devastó a México, no, ¿para qué? Un huracán devastó México, punto, o Guadalajara, o la Alameda, o el Jardín, o no sé qué, por ejemplo, ¿no? Otro de las cualidades de Gerardo de la Torre es un muy buen corrector de originales, corrector de estilo. Y pues tienes años en eso también, ¿no? Sí, ya casi no, ya nada más a los alumnos, a los cuates, y ya sin cobrar, porque ya cobro de otras cosas. El oro de Moscú, no. Invita algo. No, por las traducciones, etcétera, ¿no? Pero en efecto me basé en eso y sí, y me preocupé por aprender, porque cuando comencé, les juro que era yo malísimo para escribir. Escribía con muchas ganas y con mucha fuerza, y unas historias de los trabajadores petroleros peleando por aquí y por allá, pero me faltaba anclarme bien el lenguaje, y creo que ahora ya lo consigo, aunque me sigue costando mucho trabajo escribir. Es trabajo, escribir es trabajo. Y escribir es reescribir, insistir en nuestra prosa, ¿no? Pulir. No hay de otra. Antes decía beber, pero ya no, mejor pulir. A ver, yo quiero volver a Octavio Paz. Octavio Paz fue un viejo reaccionario horroroso. Egoísta. Pero muy joven, no sé si llegó a ser militante del Partido Comunista, lo que sí no, fue, pero sí estuvo en el Congreso Antifascista de España. Y aquí en México fue en 1937. Lo que se llamaba cuadro sostenedor del Partido Comunista. Sí. Aportaba una cuota mensual para el partido sin tener militancia de célula. Luego eran simpatizantes, pues, ¿no? Simpatizante, por lo menos. Y luego fue al Congreso de Escritores Antifascistas. En Valencia, ¿no? Sí, Valencia. El Congreso en Defensa de la Cultura. 1937. ¿No? Congreso Antifascista. Estaba Juan de la Cabada ahí, por ejemplo, que también luego fue con Chávez Morado fue también. Sí, Siqueiros, que además estaba en el Ejército Popular Español con el grado de coronel. El coronelazo. Y otros mexicanos que anduvieron ahí en la Guerra Civil Española. Algunos oaxaqueños paisanos míos también. Vámonos. ¿En serio? Sí. Tú no, porque tienes edad. No, yo nací terminando la Guerra Civil. Bueno, ese Octavio Paz formidable, que escribió preciosos poemas de la Guerra Civil Española, que por cierto durante mucho tiempo los ocultó, no quería darlos a conocer, pero ya están en sus obras completas. Hizo una gran obra. Es un hombre que se desligó de la izquierda, se mantuvo cerca de los surrealistas y escribió grandes cosas. Nada más como ejemplo, yo doy unos cursillos de redacción y empiezo para periodistas, y empiezo leyéndoles Piedra de Sol. Piedra de Sol no solo es un poema de Octavio Paz, es un monumento de la lengua española. Y alguna vez me dijo una persona muy cercana a mí, poeta, yo lo había leído, le digo, pues no le hallé, no le di el golpe, se léelo en voz alta. Y lo leí en voz alta y se me abrió el mundo. Lean a Octavio Paz su poesía en voz alta y lean sus libros en silencio porque son maravillosos, ¿no? Sí, yo les recomendaría para empezar un libro que me impresionó de Paz, Sor Juana o Las Trampas de la Fe. Las Trampas de la Fe. Ese libro es maravilloso, que es donde expone toda su tesis del
patrimonialismo mexicano, por ejemplo. Y lo mal que trata el señor arzobispo, hombre. Bueno, sí, pero con ese no tuve nada que ver, ni cuando era pederasta. No. ¿Qué pasó? No, ya dijo ya dijo el señor arzobispo actual que la pederastia es porque los niños están abandonados, no los quiere la familia, ¿no? Entonces, pues pobres sacerdotes, entonces ¿con quién van a hacer cuchicuchi si no es abusando de alguien que no puede defenderse? Pues sí. Pero como decía uno de mis cuates, al fin eso fue en primaria. No. ¿Sugieres que todos ellos pasaron por ahí también? Algunos sí. Algunos sí. Bueno, ¿y qué estás haciendo de literatura ahora, Gerardo? ¿Tienes todavía algo en el tintero? Estoy trabajando en 3 novelas. Una segunda novela oaxaqueña con mi personaje que anda investigando crímenes sin ser detective, pero es metichón, lee muchas novelas policíacas y cree que es detective y se mete en líos y a veces le pega al clavo, pero las más de las veces no le pega al clavo. Es una novela, nada más que en esta se enamora, ya está viejón y se enamora de una exalumna, casi como yo, ¿no? ¿Sí? Y así le va luego, es la novela. Otra son los niños de Morelia, que estoy trabajándola también, que son los niños que llegaron a México en 1937, 460 niños más o menos, que llegaron en un barco, el Mexic, llegaron a Veracruz en 1937, en junio, fueron a dar a Morelia a una escuela industrial que se llamó España-México, donde convivieron con niños mexicanos que les pusieron para que les enseñaran cómo se vive en México. Y luego contaban los niños mexicanos, que eran, digamos, los niños españoles eran 460 más o menos, los mexicanos eran 40, 50, dicen lo que pasó fue que comenzamos a andar echando coños por toda Morelia, no fue lo que aprendimos nosotros, se contaminaron ellos más de los españoles, que dicen jugábamos sus juegos, etcétera. Es otra novela en la que estoy, que está combinada con un personaje de Morelia, pintor artístico, pero también pintor de casas, que estuvo en la Guerra de España en las Brigadas Internacionales y entonces que va con los niños de Morelia a su regreso de las brigadas a darles la mala noticia de que la guerra se perdió y se hace amigo de algunos y por ahí van los dos cauces de esa novela. Quiero hablar de las Brigadas Internacionales y con referencias que tengo desde luego y de los niños de Morelia. Oye, pero conociste también a figuras del exilio español. Desde luego, sí, había aquí, antes de que estuviera la Secretaría de Hacienda, estaba la librería de Polo frente a la Alameda, en una callecita que también desaparecida, que se llamaba Soto. En la esquina había una cantina, pero bueno, no íbamos a hablar ya de cantinas. Ahí en la librería de Polo, Polo que era refugiado, no era del exilio español, su padre había venido desde principios del siglo y el hijo de 40 años heredó la librería del padre, pero ahí se reunían muchos del exilio español, entre ellos a veces iba Juan Rejano, Pepe de la Colina iba mucho, y Otaola sobre todo, que era el alma. Simón Otaola, un escritor español casualmente comunista que estuvo en la guerra civil. Que hay que revaluar a Otaola, ¿no? Yo creo que es un muy buen escritor. Sí, ahí está Otaola, y Otaola también siempre nos recibía con libros y con novedades y le gustaba inventar títulos extraños. Por ejemplo, inventó uno que se llamaba La gallina de los huevos de surcir calcetines. No, era una peña que se reunía sobre todo los sábados, se reunían todos los días, pero los sábados a mediodía estaban ahí, Gerardo no faltaba, por supuesto, Juan Manuel Torres. Juan Manuel Torres, que me hizo una broma muy pesada, pero bueno. ¿Por qué? A ver. Porque… ¿No se puede contar? Sí, porque no pasó a mayores. Y había un señor que llegaba, todo un gordo, que era capitán de meseros en el Club Asturiano y era gay. En esa época no se les decía gay, se les decía de una manera más alegre, ¿no? Y grosera. Sí. Y entonces un sábado que no llegué, Juan Manuel aprovechó la oportunidad y le preguntó el otro gordito, yo estaba joven pues, ¿no? 20 y tantos. Y le dijo, oiga, ahora no vino ese muchacho Gerardo de la Torre. Y le dijo Juan Manuel, no,
es que es un gay, pero de ropero, de De closet. closet. Y entonces cada X tiempo se tiene que ir a ver a tratamiento un fin de semana a un hospital para que no se le note, porque no le gusta que se note. Y entonces llego el siguiente sábado y me recibe: oye Gerardo, mire este libro, qué bueno Te saludó de es. besito, no te hagas. No, te lo regalo, que no sé qué. Y que cuando comenzó ahí a prometer el libro, dije: no, gracias, no quiero nada, porque me di cuenta. Y ya luego encontré a Juan Manuel muerto de risa por ahí entre los libreros, ¿no? No, pero hay que decir una característica de Polo Duarte. Esa es la bandera del arco iris, ¿no? Pero le faltan colores. Día Internacional de la Visibilidad Trans. ¿Hoy? Ven, un aplauso para eso. Venga. Justo, bueno, que viene a colación por el tema de lo que estaban hablando, y estaban hablando, mezclando un poco, pues evidentemente política morenista con temas de literatura. Me gustaría, la pregunta obligada aquí sería, ¿cuál es su postura o su visión respecto a lo que ha manifestado Andrés Manuel de llevar a votación los derechos de la población conocida con este acrónimo como LGBT, ¿no? O la diversidad sexual? Y pues la alianza que ha hecho inusitadas en estos contextos partidistas, burgueses, liberales. Las alianzas, sí, me encantaría escuchar a Paco, por supuesto, también, ¿no? Las alianzas con estos partidos conservadores de ultraderecha, ¿no? Y que tienen una agenda política muy clara con relación con base en su credo y en sus dogmas y en sus prácticas y sus cultos específicos, ¿no? Mira, mi nombre es Valentina Telema, soy una activista trans por los derechos LGBT y vocera de la coalición mexicana LGBTTI+. Mira, todo eso que dijiste de que no han dicho y que someterlo, son partes de la campaña, porque lo que quieren es quemarlo, que diga cosas que irrite gente, o que además quieren hacerlo enojar a Andrés Manuel y que diga tonterías, como luego le sucede pues a uno cuando se enoja, uno dice lo que sea, no piensa, no reflexiona. Entonces parte eso, pero recordemos una cosa: la Ciudad de México es lo más progresista que hay en este país y en muchos países además, y yo creo que seguiremos adelante con eso, como lo hemos logrado hacer en la Ciudad de México. Y los derechos no se negocian, ¿eh? Los derechos no se negocian, ni se necesitan la aprobación multitudinaria. Sí, no hay ninguna duda. Respecto a la idea de Andrés de someter a referéndum ciertos derechos sexuales, llamémoslo minoritarios, aunque vaya usted a saber cómo anda el rancho, ¿no? Respecto a lo minoritario y lo mayoritario. Y si algún día los closets se abren, a su chingada madre sabe lo que será la mayoría, ¿no? En último caso, libertad irrestricta e indiscutible a los derechos sexuales de todos los ciudadanos. Y eso lo vamos a defender. En la Ciudad de México no hay que defenderlo, está ganado, hay que hacerlo avanzar en algunas cosas, y fuera del país, pues si nos piden que opinemos, opinaremos, iremos al debate ideológico, porque al fin y al cabo es una batalla complicada y de ideología. Respecto a la alianza con el PES, yo tengo una actitud ambivalente. El otro día anduve con unos compañeros del PES que traían un cartel que decía: gracias Benito Juárez por concedernos la libertad religiosa. Entonces, no puedes menos que decir